Hola, 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 queridos amigos y amigas de Seres Felices Integralmente. Una vez más estamos con ustedes para poder conversar acerca del deterioro cognitivo tan conocido como la demencia. Y para eso pues tenemos a un invitado muy especial que para quienes nos han seguido durante estos 5 años, pues tenemos a nuestro distinguido y bien conocido, el doctor Carlos Martínez. Hola, doctor Martínez, ¿cómo estás en este día? Muy bien, gracias, muy bien, gracias. Buenas tardes. Estamos celebrando nuestro 5º aniversario ya, y por eso estamos haciendo este conversatorio como una celebración de nuestros 5 maravillosos años de estar en el programa de Seres Felices Integralmente. Y queremos agradecerles a todos y a todas por estarnos acompañando en este proceso de ir aprendiendo juntos y juntas en diferentes temas, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Y algo de este deterioro cognitivo tiene que ver con el aprendizaje constante, ¿verdad? Que hemos estado hablando en varias ocasiones en el hecho de poder ir renovando nuestros conocimientos para que el cerebro se mantenga joven, ¿no es así? Por supuesto, definitivamente que todos estos aprendizajes equilibradamente nos ayudan a mantener nuestra mente activa y en línea de eso también pues nuestro cerebro con una calidad y cantidad de interconexiones neuronales que nos evocan una vida mental más sana. Excelente, o sea que la sanidad depende de nosotros. Definitivamente. ¿Verdad que sí? Muy bien, la población, es uno de los datos que tenemos, es que la población envejece muy rápido y pareciera como que el tiempo es el mismo para todos, sin embargo, pues dadas las edades y tenemos como mayor probabilidad de vida, ¿verdad? Entonces, este ritmo ha crecido tanto que se predice o se prevé que esta tendencia mundial vaya en aumento. De hecho, se estima que en el 2050 2.000 millones de personas serán mayores de 60 años en el mundo, de acuerdo a la Organización Mundial de las Naciones Unidas en el 2011. Y según la Organización Mundial de Salud OMS en el 2012, dijo que, de acuerdo con un reciente trabajo centrado en la enfermedad de Alzheimer, la demencia es una de las que más prevalecerá para ese entonces, en el 2013. Y en ese tiempo ya existían 35.6 millones de casos diagnosticados con Alzheimer en todo el mundo, según la fuente en 2013 en Brains. Este impacto de este tipo de enfermedades ha ido en aumento. Yo quisiera, antes de que empecemos, pero de una vez en tu intervención, decir si este deterioro cognitivo va solamente con la edad, o puede ser que también ahora, como otras enfermedades en muy temprana edad, las personas la están teniendo, como la diabetes, ¿verdad? Que era una enfermedad que empezaba cuando las personas ya tenían una edad más avanzada, y ahora cada vez más hay jóvenes, hasta niños de 14 años con diabetes. Esto también puede dar el deterioro cognitivo, y nos vas contando qué es el deterioro cognitivo. Correcto. Efectivamente, más patologías, más enfermedades, más condiciones que afectan la salud, la calidad de vida de una persona, van provocando más demencia, más deterioro neurocognitivo. Actualmente el término deterioro neurocognitivo es un poco más técnico y se utiliza en vez de demencia, aunque todavía seguimos utilizando el término porque evocamos a una misma condición médica. Mientras más patologías hay, efectivamente la diabetes es una enfermedad que puede contribuir más adelante a provocar problemas de este tipo. Las enfermedades vasculares cerebrales de diferente naturaleza también contribuyen. Se ha encontrado más recientemente de que el daño microvascular dentro del sistema nervioso central también contribuye a la pérdida de la funcionalidad de las neuronas. Entonces las neuronas dejan de funcionar, se pierden y en consecuencia pues sufren una muerte celular, una apoptosis, y al perderse estas neuronas se pierde
la capacidad funcional que tenían estas neuronas de llevar a cabo. Una neurona que tenía la capacidad de contribuir a la memoria reciente, pues va haciendo que se disminuya esa capacidad. Una neurona o un grupo de neuronas que contribuía a nuestra capacidad de cálculo, pues va haciendo que se disminuya esa capacidad cognitiva. Es importante también, por otro lado, antes de seguirnos adentrando, tomar en cuenta que estamos hoy en día, en el pleno 2025, en algo que se ha llamado una sociedad hipercognitiva. Que esto pues lo hemos experimentado de pronto sin darnos cuenta a nivel social, cultural, debido a que hoy queremos saber de todo. Y es importante conocer y es importante aprender cosas nuevas, es importante saber, es muy importante, pero hay como una ansiedad cultural, una ansiedad social en ciertos ámbitos en los que nos provoca querer conocer más y más y más y cada vez más. Las redes sociales son una fuente. Y la IA ahora, ¿verdad? Y ahora con la inteligencia artificial posiblemente esto se vaya a acentuar todavía más. Entonces cada vez queremos saber un poco más, pero esto es una ansiedad que puede ser patológica en muchos casos y de pronto nos metemos a eso y no nos damos cuenta. Queremos saber si ya salió el último estudio de no sé qué. Queremos saber si la prensa, el periódico o las noticias ya dieron información de lo último que está pasando, a ver qué sucede, y entonces tenemos que estar al día. El problema con eso, es que nos estamos llenando de mucho conocimiento, de información, pero no de conocimiento, porque estamos picoteando, pero no nos hacemos ni siquiera, ni especialistas en nada, pero no sabemos en la praxis nada, porque nuestra vida va en deterioro. Si toda esa información pudiéramos algo poner en práctica, nuestra sociedad sería mejor, pero estamos con mucha información y ese estrés y esa ansiedad de estar queriendo saber tampoco mejora mucho nuestra vida, ¿no es así? Sí, correcto. Para quienes tienen la oportunidad de tener plataformas de películas en línea, también, ya salió el último capítulo y hay que verlo, ¿verdad? O salió la película en el cine y entonces hay que verla en el estreno porque es que algo tiene. Algo tiene que tengo que verla el miércoles a las 7 de la noche cuando está el montón de gente y entonces tengo que conocer y tengo que saber. Entonces nos enfrentamos a una situación que puede llevarnos también a un descontrol en nuestra salud mental, que hoy por hoy aún no sabemos la magnitud de los efectos que puedan desarrollarse más adelante. Hoy tenemos pacientes que en general tienen trastorno cognitivo en edades mayores y esto se da a consecuencia de una calidad de vida o diferentes condiciones, digamos genética en su menor porcentaje, pero sabemos, entendemos o hemos identificado lo que ha llevado a las personas que hoy tienen demencia, y entonces podemos, como en retrospectiva, ver y decir, sí, la hipertensión afecta, la diabetes puede afectar, la falta de actividad mental puede afectar, y entonces tenemos bastante conocimiento, bastantes factores de riesgo identificados, pero hoy la sociedad está cambiando mucho, entonces todavía no se sabe cómo van a ser los cuadros de demencia en un futuro con las condiciones actuales y con esta sociedad hipercognitiva, pero generalmente se presenta en personas mayores, aunque hay personas más jóvenes que también están presentando estos trastornos. Hacemos una pausa y les invitamos a ustedes que si tienen alguna pregunta o algún comentario pueden hacerlo en este momento, ¿verdad? También lo pueden hacer en Messenger para que ustedes puedan contarnos cuál es su punto de vista en este tema tan interesante y que creo que en todas las familias o en su buen porcentaje, ¿verdad? Podemos vivir una experiencia así de algún familiar o que nosotros mismos estemos padeciendo de esto.
Cuéntenos un poco más sobre qué es la enfermedad, o hay diferentes tipos de demencias o solo hay una, porque generalmente decimos, ay, iba o venía, ¿verdad? Estoy entrando, estoy saliendo, me bañé, no me bañé, y entonces eso nos asusta cuando de repente estamos olvidando algunas cosas, o ya no, por ejemplo, el teléfono nos ha evitado del buen hábito de aprendernos de memoria los números de teléfono, y decimos una respuesta un poco sin sentido a veces, es que yo no me llamo, por eso no me sé mi número, pero es porque ya estamos dejando también de guardar tanta memoria como antes. Entonces, ¿hay muchas memorias, o hay muchas demencias, o cómo funciona el proceso de la enfermedad? Hay una variedad de tipos de demencia, y hay que hacer una clasificación antes de llegar al proceso demencial. Tenemos una cognición normal, tenemos lo que más adelante puede llegar a desarrollarse como un deterioro cognitivo leve, y lo que posteriormente puede llegar a ser un trastorno neurocognitivo mayor, y ya sería la demencia. El deterioro cognitivo leve está en un periodo en el que la persona no está normal completamente, pero que tampoco ha desarrollado demencia. También es importante saber que en una persona que ya tiene un deterioro cognitivo leve, si bien es cierto que sí puede evolucionar a demencia, también es importante saber que esa persona puede regresar a un estado normal. De hecho, en el término puede ir sanando. Puede ir sanando, sí. Qué genial. La realidad es que es una posibilidad que se da en muchas personas, y puede ser tan pronto, puede ser tardado, puede ser incluso de un año, digamos en promedio, más o menos, en cuanto a los pacientes que se ven en una clínica neurológica. En el término de un año se puede saber si el paciente puede regresar a un estado normal, a clasificarse médicamente, técnicamente, como una persona que volvió a su estado normal. Entonces, en ese sentido, pues es importante identificar al paciente, especialmente si el paciente toma medidas de prevención y de manejo, de tratamiento de esa condición que está desarrollando. Entonces, si claro, no toma ninguna medida y sigue igual, pues es probable, bueno, la verdad es que es probable que regrese a un estado normal, pero la posibilidad es menor. Si toma medidas, es probable que tenga más, es decir, hay más probabilidades de que regrese a un estado normal. En ese caso estamos hablando de personas, por ejemplo, como los que han sufrido un accidente y de repente pierden la memoria ya sea por un accidente o por un shock traumático, y que se ha quedado tan impresionado y ha perdido la memoria por un momento, o la pérdida de memoria selectiva cuando solo es algunas cosas. Sí, efectivamente sí hay diferentes cuadros en los que la persona puede tener un problema que se identifique claramente y puede regresar. Por ejemplo, una persona que tiene un traumatismo cabalmente, una persona mayor que tiene a consecuencia de ese traumatismo una hemorragia subdural, y se le realiza una intervención para drenar esa sangre que está ahí, además que no está en el lugar correspondiente, se drena eso, tratamiento que hacen neurocirujanos, y entonces en estas personas es bastante probable que la cognición regrese a un estado anterior o a su normalidad. Entonces sí, efectivamente eso es importante, que hay diferentes condiciones en las que la persona puede tener un cuadro reversible. Por ejemplo, una persona que está desarrollando problemas de alteración de electrolitos, por ejemplo, baja el sodio, una elevación del sodio, pero por ejemplo, una baja del sodio, una persona que está perdiendo líquidos, que está desarrollando, por ejemplo, un problema de diarrea aguda, pero también crónica, por ejemplo, puede ir perdiendo electrolitos, puede ir perdiendo sodio, y entonces desarrollar un problema cognitivo que en el momento en que se empieza a hacer el tratamiento puede volver a su cognición normal, ¿verdad? Entonces, son condiciones que son importantes. Es necesario tomar en cuenta que
digamos, ya cuando una persona se le identifica como una persona con demencia o con un trastorno neurocognitivo mayor, hay varias condiciones, varias características que ayudan a identificar esto. Por ejemplo, tiene que ser una condición en la que la persona evidencia un rendimiento menor a como anteriormente lo había identificado. Por ejemplo, no todas las personas tenemos las mismas capacidades. Hay personas que son rápidas para hacer, por ejemplo, operaciones matemáticas y otras personas que de pronto no somos tan rápidas para hacer operaciones matemáticas. Entonces, por ejemplo, si yo no soy muy bueno para hacer operaciones matemáticas y me hacen un test matemático, posiblemente no va a salir 100. Pero, por ejemplo, si a un ingeniero o a alguien que se dedica a, por ejemplo, un auditor, no sé, un contador, y se evidencia una disminución en su velocidad y en su capacidad de realizar las operaciones matemáticas, eso ya es una condición que ubica a la persona como algo que ha cambiado respecto de su condición anterior. Entonces es algo que es necesario tomar en cuenta. Es cierto que con la edad, a cierta edad, la velocidad de los procesos cognitivos y de muchos procesos en general va disminuyendo. En algunas personas no parece que disminuya, pero en términos generales disminuye esa velocidad de procesos cognitivos. Entonces también eso es importante tenerlo en cuenta. Un trastorno neurocognitivo afecta a las capacidades cognitivas. Por ejemplo, afecta la capacidad de cálculo, de recordar eventos recientes, la capacidad de funciones ejecutivas, que está en relación a esas capacidades de poder planificar, coordinar actividades, hacer una retroalimentación de esas actividades y hacer una autoevaluación. La autoevaluación de actividades programadas es algo que, además de ser algo que parece o que es emocional, también es una función ejecutiva, una función cognitiva de la corteza cerebral. Entonces, esa autoevaluación de los procesos que hemos organizado y planificado también es una capacidad que tenemos y que es importante desarrollarla, a veces la tengamos. Hay ciertas afecciones en el lenguaje, ¿verdad? Como por ejemplo las interesantes nocias o gnosias, como decimos, ¿verdad? Que esas son las capacidades de identificar ciertos aspectos que normalmente antes una persona las tenía identificadas. Por ejemplo, la capacidad, por ejemplo, de identificar a través del tacto, digamos, un objeto, ¿verdad? Es con los ojos cerrados, ¿verdad? Una persona puede decir, esto es un lapicero, esto es un teléfono, esto es un libro, ¿verdad? Pero si la persona toca un libro, por ejemplo, y no identifica qué es lo que está tocando, entonces ahí ya tenemos algo que puede estar dando un problema. También otras características que contribuyen o que están o que pueden estar dentro de un problema de demencia son las capacidades conductuales, ¿verdad? Una persona puede tener una conducta que es incoherente, que no es comúnmente normal, y entonces también eso nos puede hacer llamar la atención para tomar en cuenta. La clasificación de las demencias, la verdad es que es bastante amplia, ¿verdad? Hay muchos tipos de demencias o de trastornos neurocognitivos mayores. Las más frecuentes son los trastornos cognitivos vasculares, ¿verdad? Que se pueden dar después de que una persona desarrolla un evento cerebrovascular, un derrame cerebral, y después puede desarrollar un problema demencial de tipo vascular relacionado con eso. Esa es la segunda, y la más frecuente efectivamente pues es la demencia de tipo Alzheimer, que es un tipo de demencia que pues es la más frecuente. No siempre se puede identificar, digamos, totalmente a ciencia cierta que sea demencia, porque para eso habría que hacer una biopsia cerebral y pues no vamos a hacer
una biopsia intracraneal para hacerle un diagnóstico, ¿verdad? Pero es la más frecuente. Y en esa línea solo el neurólogo puede hacer la evaluación de si la persona está sufriendo de demencia y qué tipo de demencia. Hay criterios y digamos una vez el personal de salud, pues, no solamente el médico, neurólogo como tal, sino que otros médicos, ¿verdad? Psiquiatría, pues incluso medicina general, también la misma psicología, utilizando los criterios, también puede arribar a una impresión clínica de un trastorno neurocognitivo mayor. Entonces, pues una vez se utilicen esos criterios diagnósticos, ¿verdad? Efectivamente, es importante eso. Porque hay muchas personas que empiezan a olvidar cosas y se preocupan, ¿verdad? Y muchas veces utilizamos algunos términos mal usados, ¿verdad? Y entonces podemos, por algunos detalles, sin tener estos criterios que estás diciendo, podrían decir, bueno, yo ya sufro de demencia, y eso también es peligroso porque podríamos encerrarnos en una etiqueta que no corresponda, ¿verdad? En determinado momento. También el olvidar cosas no es solo cosa de demencia, sino también de temperamento, ¿verdad? Hay personas que por su temperamento, por ejemplo, no recuerdan nombres, se olvidan de algunos eventos. Entonces, creo que también este punto de vista que el doctor nos está diciendo, de ir evaluando cómo hemos sido, nuestra historia es importante incluso a la hora de atender a un paciente y de los cuidados que este paciente necesite ya más adelante en procesos más agudos, ¿verdad? Conocer cuál ha sido su entorno social, su historia, su medio ambiente, para saber si estas características realmente responden a un cuadro de demencia o es una característica también peculiar en las personas, ¿no? Sí, es bastante común que haya cierta preocupación y pues no se trate de un problema de mayor importancia, ¿verdad? A veces utilizamos terminología que efectivamente no corresponde, ¿verdad? Como cuando alguien dice que se siente triste y dice, tengo depresión, sí. Estoy depresivo o depresiva, ¿verdad? Y no necesariamente es eso. Es importante identificar esto, pero no entrar en pánico. O sea, hay que tratar de tener como un equilibrio entre no entrar en alarma, pero tampoco como descuidarlo. Una de las características de la demencia es que a veces, digamos, la persona puede no reconocer que está teniendo problemas de la memoria. Cuando una persona se da cuenta de que tiene problemas de la memoria, es bastante probable que no tenga un trastorno neurocognitivo, ¿verdad? Porque tiene sus capacidades bastante sanas, bastante normales, sus capacidades cognitivas, y entonces es probable que se deba a otras situaciones como ansiedad, como otros tipos de patologías, ¿verdad? Incluso la misma depresión como cuadro clínicamente identificado también puede generar problemas de olvido. Las preocupaciones nuevas, preocupaciones crónicas que se agudizan, también pueden dar este tipo de manifestaciones. Y pues no siempre es así, pero cuando la persona no reconoce que tiene el problema, es algo que como familiares, como amigos, como personas cercanas, hay que tener como una alarmita ahí, como llamar la atención, como hacer algo más por esa persona que es de importancia nuestra, por ejemplo, familiar, una amistad, etc. Porque también con cierta frecuencia, cuando la persona tiene olvidos y no los reconoce, es probable que sí tenga un trastorno neurocognitivo o que ya lo esté desarrollando. Entonces, ahí hay que hacer algo, porque cuando una persona empieza a manifestar estos síntomas, ya es probable que haya tenido una etapa que se llama etapa preclínica, donde ha empezado a producirse una pérdida de neuronas.
¿verdad? Un deterioro de las neuronas, y esto puede suceder 5, 10 años antes, o incluso algunos estudios han identificado que hasta 20 años antes. Pues son los estudios menos frecuentes, pero digamos en promedio entre 5 y 10 años antes de la primera manifestación clínica, una persona puede tener haber tenido problema de deterioro, ¿verdad? Entonces en esa etapa preclínica, pues ya, aunque no se identifique precisamente, entonces puede tener problema de pérdida neuronal. Es necesario saber, tener presente que es la cognición, ¿verdad? Y que tiene pues una variedad de características, pero al menos 3 características que son importantes. Uno es la percepción de la información, identificar la información, ubicarla, percibirla, captarla. Otra característica es el procesamiento de esa información, que para el procesamiento de la información a través de los canales que reciben la información, que son el canal auditivo, visual, incluso el canal sensitivo, esa información al captarse va a ciertas áreas cerebrales y se va procesando a través de las conexiones interneuronales. Ubicamos generalmente la información visual que va a través del globo ocular, a través del nervio óptico hasta la región occipital, o las regiones occipitales que tienen relación con nuestras capacidades visuales, pero estas áreas visuales tienen relación con otras áreas del cerebro, o sea, hay sinapsis, hay interconexiones con neuronas, por ejemplo, temporales, con neuronas frontales, con neuronas parietales, con la base del cráneo, y así de diferentes maneras esa información se va procesando para que después podamos evocar una respuesta, para darle significado a esa información que tenemos y que va ingresando a nuestro encéfalo. Entonces son 3 características importantes de la cognición: la percepción, el procesamiento de esa información y la interpretación y evocación de una respuesta, que son importantes. Cuando nosotros estamos frente a la preocupación de si hay o no hay un problema cognitivo, es necesario que recordemos lo que se llama reserva cognitiva, ¿verdad? Que hace algunos años se le identificaba reserva cognitiva básicamente a la capacidad académica que una persona tenía. Y sí, se ha ubicado, se ha identificado en diferentes estudios clínicos que una persona que estudió, que tiene una carrera académica larga, digamos, más allá del diversificado, tiene menos probabilidades de desarrollar demencia. Y una persona que estudió muy poco o que no estudió tiene más riesgo de desarrollar demencia. Ante eso hay una pregunta que se ha movido y más por una película que fue muy famosa, que las personas que son muy inteligentes también tienen un alto riesgo de tener Alzheimer. ¿Eso es un fetiche o es una realidad? Pues precisamente en términos generales es positivo, o sea, definitivamente, como en términos así muy globales, definitivamente es positivo desarrollar esa capacidad académica. Pero hay otros tipos de reserva cognitiva. Entonces está la académica, pero también está la conductual, la forma en que yo me conduzco en la vida. Está la reserva cognitiva emocional, cómo yo manejo mis emociones. O sea, si las he manejado saludablemente desde la infancia o desde la adolescencia, o he hecho un proceso de crecimiento, entonces eso da una reserva, digamos una reserva emocional. Porque hay personas que desarrollan demencia
y que tienen comportamientos bastante inadecuados. Y efectivamente la misma patología condiciona eso. Pero si hay personas que aunque desarrollan demencia, no desarrollan problemas de agresividad, de violencia, ¿verdad? O de conductas incoherentes. Y claro, tiene que ver con el tipo de demencia, tiene que ver con el área cerebral que está involucrada, pero sí afecta a esa reserva cognitiva. Entonces, ciertamente hay personas que durante su vida se han conducido normalmente y que desarrollan demencia y que parecen que son otras personas, ¿verdad? Pero si tienen una buena reserva cognitiva es probable pues que no vayan a tener estas manifestaciones. Perdón, en ese punto entonces siempre se va a mantener la esencia de la persona, porque aquí una de las cosas importantes es que cuando tenemos un paciente con este diagnóstico, pues a veces se le trata como la enfermedad, pero no como la persona. Y aquí este elemento que estás dando, pues nos valida el hecho que la esencia de la persona no se pierde. Si la persona en su conducta normal y sana, pues ha tenido una conducta educada, coherente, su medio ambiente también ha sido bien formado, cuando padezca esta enfermedad sus rasgos se van a mantener. Si ha sido una persona agresiva, violenta, iracunda, en un cuadro de demencia esto se va a sentir. Es probable que se presenta más. Y en este punto, dentro del aspecto psicológico, es importante que cuando vamos a tener el cuidado de un paciente con estas características, es conocer esa parte histórica, social, económica, académica, para poder entenderle y también para poder tratarlo, ¿verdad? Porque a veces cuando se acompaña a estos pacientes se les quiere regresar como un niño o una niña, ¿verdad? Y se les quiere dar juguetes, incluso el discurso es muy infantil, pero tenemos que tomar en cuenta cuál ha sido su historia para que entonces el tratamiento y el acompañamiento vaya. Pero toda la parte científica donde este implemento de cómo ha sido la persona va a ser algo que se va a ir manteniendo de cierta manera en la esencia de lo que la persona aún en este padecimiento. Sí, efectivamente, y parte de lo que sustenta eso es que, aunque tristemente sí se pierden millones de neuronas en una persona que tiene deterioro neurocognitivo, es cierto que no se pierden todas las neuronas. O sea, hay neuronas que todavía siguen haciendo funciones cognitivas. Y eso también se evidencia en el hecho de que hay personas con demencia que tienen el cuadro y que se manifiestan, pero que tienen periodos de tiempo donde tienen cierto tipo de lucidez. O sea, eso no se da porque sí, o sea, no se da así al azar o por casualidad, sino que es porque, independientemente del estado evolutivo de la enfermedad, hay neuronas que todavía están sacando esa tarea y que están cumpliendo esa función. Entonces, definitivamente la esencia de la persona sí se mantiene. Cuando una persona se focaliza en un tipo de reserva cognitiva únicamente, es cuando los otros tipos o los otros ámbitos de nuestra persona pueden verse diezmados, digamos, pueden verse disminuidos. Si por ejemplo la persona se dedica únicamente a estudiar y bueno, a hacer aportes, pues, pero no hace, digamos, no desarrolla la interacción social, no desarrolla sus capacidades conductuales, no desarrolla sus capacidades físicas, se queda solamente con la parte intelectual, académica, nada más. Entonces las otras partes pues pueden sufrir y efectivamente pueden desarrollar demencia. Incluso una persona que se dedica a un solo tema también no es tan recomendable. Por ejemplo, digamos, un médico que se dedica solo a hacer medicina y no lee siquiera, digamos, un libro de una novela o un libro de poesía o qué sé yo, alguna otra cosa, también está en riesgo de que en algún momento llegue a desarrollar
desarrolla un trastorno neurocognitivo de cualquier tipo. Y no digamos si no desarrolla las otras áreas, social, conductual, social, etcétera, física. Entonces, sí es... Eso me recuerda en una de nuestras últimas charlas que tuvimos el año pasado, de que hablábamos de cómo el cerebro se puede renovar a través de la plasticidad cerebral, y tú explicabas de las nuevas sinapsis que se hacen cuando adquirimos nuevos conocimientos. Aun cuando las personas están en este proceso de diagnóstico, ¿verdad?, de demencia, si la persona aprende cosas nuevas en su momento de lucidez o media lucidez, ¿verdad?, ahí se pueden hacer nuevas sinapsis. A pesar de que se han perdido muchas neuronas, pueden renovar nuevas, hacer nuevas neuronas con nuevas sinapsis. Se aprende cosas nuevas, por ejemplo, como una terapia, aprender a hacer tricot, crochet, algún tipo de manualidad, desarrollar otras inteligencias. ¿Podría eso hacer nuevas sinapsis, nuevas neuronas cerebrales y ayudarle? Bueno, efectivamente el desarrollo del ser humano y hasta donde llegamos el día de hoy como Homo sapiens sapiens ha sido a través del aprendizaje. Efectivamente a través del aprendizaje. Hay neuronas que pueden generarse como neuronas de nuevo, neuronas nuevas, ¿verdad? Especialmente en algunas áreas como el hipotálamo pueden generarse nuevas neuronas. Claro, no se ha identificado que la renovación celular, o sea, las nuevas neuronas o el cerebro se regenere tanto como se regenera el hígado, que es el tejido corporal, es el órgano sistémico que más se puede regenerar. El cerebro es distinto y es menor la regeneración neuronal, pero sí puede suceder. Y lo que sucede especialmente es la sinapsis neuronal, que es la comunicación, la interconexión entre una neurona y otra. La realidad es que la capacidad de una neurona de comunicarse con otras neuronas es bastante amplia y puede tener muchas interconexiones. Entonces, eso se da especialmente en el aprendizaje. Una de las recomendaciones que se hace a las personas que empiezan con problemas cognitivos es hacer juegos de mesa, leer, y todo eso es muy importante. También ahí debe agregarse los aprendizajes nuevos, la redundancia, aprendizajes nuevos, pero lo que sea aprendizaje, lo que sea conocimiento nuevo, es así de fundamental para generar conocimiento neuronales, que es el cerebro un órgano en ese sentido tan dinámico. Pues la verdad es que es bastante esperanzador. Y punto es que la persona tenga la voluntad. Cuando la persona llega a un punto donde ya con un cuadro de demencia, de deterioro neurocognitivo mayor, ya no tiene la capacidad volitiva de querer cambiar, de hacer algo nuevo, de hacer algo diferente, ahí la verdad que es bastante complicado para la familia, para los cercanos, para los cuidadores, porque ya ¿cómo le hacemos si la persona se van no quiere? cerrando las cosas. Entonces, antes de que llegue ese punto, es importante trabajar o asegurarnos de que la emocionalidad de la persona pues sea adecuadamente manejada para que mantenga su capacidad de voluntad. Es ahí donde entra la importancia del aspecto psicológico y familiar, ¿verdad? De que entender la enfermedad, entender su patología, entender qué es lo que está sucediendo con las personas, porque a veces se piensa que es un berrinche, que simplemente no tienen una buena actitud. Y lo que sucede es que también hay un impacto en la persona al darse cuenta que ha perdido sus capacidades, ¿verdad? Causa un shock, la persona se puede deprimir, la persona sí puede sufrir también algunos estallidos, ¿verdad?, de estado de ánimo. Y por eso que la familia lo pueda comprender y pueda darles el acompañamiento, eso también ayuda. Se ha visto algunos casos en donde los pacientes sufren de esta enfermedad y los aíslan, y entonces ahí ya tienen menos posibilidades. El tiempo va rapidito, máxime cuando nos la pasamos bien, y estaba pensando que
lo que podríamos hacer, si el doctor Martínez nos lo permite, poder hacer una segunda parte de este tema que es tan amplio, y es que también en la situación en nuestro país y pues en el mundo, como lo hemos visto, tenemos muchos pacientes con este tipo de padecimientos. Quisiéramos tal vez, como para ir cerrando, algunas ideas y dejarles ahí la inquietud para que ustedes también puedan hacer sus preguntas, hacer sus comentarios, dejarlos en la página de Seres Felices Integralmente, o lo pueden hacer en Instagram también, o lo pueden hacer en Messenger, hacer sus comentarios, y entonces ya en nuestro siguiente programa ya poder hacerlo un poquito más respondiendo a sus preguntas y a sus comentarios. Entonces queremos recordarles que nosotros también como profesionales podemos atenderles si ustedes necesitan una atención neurológica con el doctor Martínez. También ustedes pueden hacer su cita y pueden llamar al 2439-6994 al 5, repitiendo 2439-6994 al 5, donde pueden hacer la cita con el doctor Carlos Martínez en el tema de neurología. Y si ustedes quieren hacer una cita psicológica con mi persona, pues con mucho gusto, Liz Martínez, también estamos en el mismo número de teléfono. Yo quisiera decirles que una de las cosas importantes con el tema de la demencia es que no es un problema del paciente, ¿verdad? Es un problema que va a afectar al circuito de la familia completamente. Y ahí hay varios actores, como va a ser la persona que se va a encargar del paciente o de la paciente, el cuidador en este caso, la paciente o el paciente mismo y la familia, ¿verdad? Esto también se puede ir agudizando cuando no es solamente el paciente que va a atender la familia, sino hay otras personas que tienen otros padecimientos, o hay bebés también que requieren de atención, ¿verdad? Y si la familia está unida o si la familia está muy dispersa o hay muchos conflictos, eso también nos va a ir afectando. Así es que hay mucho que platicar acerca de este tema de demencia. ¿Alguna idea con la que quieras cerrar en esta tarde? Vamos a seguir conversando si nos aceptas la invitación para otro programa. Sí, bueno, hay algunos puntos claves. Por ejemplo, una persona que desarrolla demencia puede que en los 2 años anteriores haya tenido algún problema de orden psicológico o psiquiátrico. Por ejemplo, un cuadro depresivo. La depresión puede hacer que parezca un problema de demencia. Un problema de demencia puede hacer que parezca un cuadro depresivo. La demencia puede estar al mismo tiempo, es decir, las dos pueden coexistir, tanto la demencia como la depresión, ¿verdad? Y aparte de eso, es bien complejo, pero aparte de eso, la depresión puede ser un cuadro, puede ser un pródromo, puede ser algo que suceda antes de que la persona desarrolle demencia. O sea, puede ser parte de este cuadro de la demencia, pero presentarse solo como un cuadro depresivo y no con los otros síntomas comúnmente conocidos del cuadro demencial. Entonces, una persona 2 años antes, más o menos, puede desarrollar problemas demenciales, ideación suicida, incluso trastornos del sueño o paranoia. Entonces, eso es importante tomarlo en consideración. Desarrollar todas las capacidades que nos puedan ayudar a evitar estos problemas, o tener una salud mental normal, una salud mental, es importante al tomar en cuenta todos los factores, ¿verdad? Que son bastante conocidos: el control de problemas de salud, como el control de presión arterial, de diabetes, también tener buenas relaciones sociales, dormir bien, 7 a 8 horas cada noche, que empiecen antes de las 12 de la noche, la sana alimentación, una alimentación equilibrada, que no sea en exceso, y hay varios, etcétera. Pero una característica importante que me gustaría con eso concluir es el hecho de que esos pequeños estreses, esas pequeñas preocupaciones, son las que de alguna manera van afectando la salud de las neuronas.
Es decir, una persona que permanentemente o que con cierta frecuencia está preocupada de ciertas situaciones que le suceden, a lo largo del tiempo, esos son como pequeños golpes o pequeñas injurias o pequeños daños a su salud neuronal, ¿verdad? Es decir, y aclarando nada más que no es que la persona no tenga preocupaciones. Y así, queridos amigos y amigas, sé que este tema se ha quedado muy corto, ¿verdad? Máxime cuando tenemos una persona tan ilustre, tan conocedora del tema y tan experta, ¿verdad? Entonces, y en nuestras vivencias tenemos tantas preguntas. Así es que, amigos y amigas, les invitamos a que ustedes hagan sus preguntas y sus comentarios, y entonces dentro de 15 días, ¿verdad? Después de Semana Santa, ya nos dijo el doctor Martínez que sí nos acepta la invitación, y entonces les esperamos dentro de 15 días para que podamos concluir con este maravilloso e interesante tema. Doctor Martínez, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos, y pues entonces te veo la próxima, dentro de 15 días. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos, buenas noches. Que la pasen ustedes muy bien, no se olviden que no estamos solos ni solas, que Dios nos toma de la mano derecha y nos dice, no temas, que yo te ayudo. Nos vemos pronto, que la pasen ustedes muy bien.